La tarea del día de hoy será que ustedes me suban este cuadro comparativo de la diversidad lingüística. Los que ya han empezado, las que ya tienen este formato, nada más es completar la información que les haga falta para volver a subir. Los que solamente me mandaron, lo pueden hacer en el documento que les tengo subido, o lo pueden hacer en su libreta. Si quieren dibujar el cuadro en su libreta y copian esta información, lo pueden hacer también de modo físico, o lo pueden hacer de modo digital en el documento que les tengo puesto. Pueden rellenar la información o completar la información que les haga falta. Son 2 cuadros de un total de 20 palabras, de cómo lo decimos en México y cómo lo dicen en los países de Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. ¿Vale? Y con esto concluiríamos el proyecto de cuántas maneras de decir lo mismo, o el español que hablamos en América Latina. ¿Sale? Y con esto cerramos el proyecto. Y abrimos un nuevo proyecto. Solamente presento el proyecto para que vayamos teniendo en cuenta qué es lo que vamos a hacer al final, o en estas 2 semanas de enero que nos resta en la materia de español. Profe, ¿me puedo poner la otra diapositiva para tomar foto? Los 2 cuadros vamos a copiar, maestro. Sí. De todos modos, en la tarea de borrador, en la tarea del borrador, allí está este formato del cuadro que pueden descargar y lo pueden llenar. Y en el video del día de hoy, que estuvo en un momento, va a estar ya toda la información, pero aquí sí tienen que copiar esta información, ya sea en el documento que está en el borrador, o copiarlo en su libreta. Y me estuve en la evidencia de que ya tienen ambos cuadros. ¿Listo? Como les decía, empezamos con un nuevo proyecto. Este proyecto se va a llamar Ensayando el ensayo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este proyecto? Un ensayo literario. El ensayo es un documento. Hay ensayo académico y ensayo literario. En este caso vamos a trabajar el ensayo literario, y en tercer año se trabaja lo que es el ensayo académico. Es importante que aprendamos a hacer ensayos porque son muy comunes para los trabajos a nivel bachiller, que redactes un ensayo. ¿Por qué es importante la redacción de los ensayos? Porque en base al conocimiento previo que tú tienes sobre un tema en particular, posicionas tu punto de vista. Transmites lo que piensas, lo que sientes, lo que crees acerca de ese tema, de modo muy particular. En el ensayo aprendemos a transmitir o a argumentar adecuadamente por qué pensamos de este modo. Y si argumentamos adecuadamente, podemos hacer que nuestro lector o nuestro oyente comparta, o sea, empático con nuestro modo de pensar y ver el mundo sobre un tema en particular. ¿Alguna vez han redactado algún ensayo? Naiden, de aquí. Ninguno de ustedes han hecho un ensayo anteriormente. Usted sí, Andrea, ¿sobre qué tema hizo su ensayo? Creo que fue en primera de secundaria, fue la discriminación en cívica y ética. En formación cívica y ética le hicieron. ¿Qué es la discriminación? Ok. Por las características que me estás diciendo, hizo un ensayo académico y no
un ensayo literario. ¿Qué diferencia hay entre el ensayo literario y el académico? Una línea muy sutil. En el ensayo académico se basan más en documentos de carácter divulgativo, donde la persona o el ensayista conversa o discute sobre el tema desde su punto de vista, pero tomando como referencia lo que aparecen en publicaciones como noticias, reportajes, documentales. Este tipo de información requiere para redactar su punto de vista. En cambio, en el ensayo literario que vamos a pretender realizar, nos vamos a basar en textos narrativos de diferentes tipos: poemas, canciones, novelas, cuentos, lo que dicen esos escritos sobre un tema en particular. ¿Sí notan la diferencia? Uno está basado en documentos divulgativos que tienen un carácter de objetividad, y el que vamos a trabajar están basados en documentos o en escritos de carácter narrativo, que son, es decir, que están basados en la creación de la mente humana, pero no por eso deja de ser verdadero las enseñanzas que hay en él, o el modo de cómo se posesiona el autor de una novela o un cuento con respecto a un tema. No quiere decir que no es verdadero lo que te está tratando de enseñar. No podemos tener la evidencia, como en el caso de los documentos de divulgación, que te pueden ser demostrados. De aquí lo interesante del ensayo, que nosotros vamos a aprender a conversar y vamos a aprender a utilizar lo que han dicho otros en las novelas, en las canciones sobre un tema, o en las poesías sobre un tema en particular, para decir yo pienso y creo esto, partiendo de las ideas que tiene tal autor acerca del tema del amor, de la muerte, del odio, del miedo. Temas de ese tipo vamos a trabajar en nuestro ensayo. ¿Sale? ¿Sí va quedando claro lo que pretendemos en este proyecto de ensayando el ensayo? ¿Sí? Para terminar el día de hoy, ¿cuáles son los aprendizajes esperados? Mismo tema en distintos géneros y autores en textos literarios. Textos literarios. Solamente nos vamos a basar en cuentos, novelas, poesías, obras de teatro. No nos vamos a meter con las noticias, no nos vamos a meter con los reportajes, no nos vamos a meter con los documentales, con los reportes. Esos tipos de textos no nos van a servir, solamente textos literarios. Novelas, cuentos, poesías, canciones, ese tipo de textos vamos a utilizar para construir nuestro ensayo. Vamos a emplear el ensayo como medio para plasmar el análisis y nuestra posición acerca del tema. Vamos a reflexionar sobre un tema en particular a partir del análisis que hemos hecho de los textos que hemos leído, de los textos literarios que hemos leído acerca del tema. Y por último, identificamos el uso del lenguaje en el tratamiento de un tema en diferentes textos literarios. ¿Cuál es el modo de cómo están usando esos recursos? Todo eso lo vamos a ver durante este proyecto. Es muy bonito y a mí en particular me gusta esta cuestión del ensayo, porque nos permite como personas plasmar lo que sentimos y reconocer que en los géneros literarios también existe verdad, una verdad muy diferente a cómo lo evidencia un texto divulgativo, pero al fin de cuentas es verdad, porque nosotros como seres humanos somos muy complejos, tenemos una parte emotiva, no visible, de puros conceptos, y tenemos otra parte física, que podemos decir, tengo 5 dedos, pero tenemos emociones y sentimientos que no se pueden plasmar y no se pueden ver. ¿Sale? Por mi parte es todo el día de hoy. ¿Alguna duda, comentario?